Hoy vamos a estar charlando con Paula Das Neves, la presidente del... Ahí está Paula. Hola Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maiten? Qué gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, conmigo. Eh, Toda una modalidad nueva. Es cierto, nos estamos acostumbrando a esto, ¿no? A las comunicaciones Sí, virtuales. sí. Yo les cuento que con Paula estuvimos trabajando un montón en febrero, porque bueno, Paula encabeza el Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación de la Municipalidad de Almirante Brown. Y bueno, la universidad, Guillermo Brown, fue invitada a participar. Y bueno, entonces estuvimos trabajando un poco con ella y también un evento que esperamos que se haga cuando pase todo esto, que se llama Como Como. Y bueno, la verdad que esto es nuevo porque por lo general las reuniones con Paula eran cara a cara. Presenciales, así es. Sí, sí, así que bueno. Pero bueno, les contaba que esta es una de las entrevistas también que está teniendo la UNAV así de forma virtual. Hace unos días hubo otra con un deportista trasplantado, con Hernán Sachero, que estuvo también muy interesante. Y bueno, supongo que después habrá algunas más, pero bueno, gracias Paula hoy por estar con nosotros y bueno, vamos a charlar un poco mientras se nos suma más gente, que bueno, así somos un poquito más. Contame, nosotros sabemos que vos sos la presidente del Consejo de Nutrición de la provincia de Buenos Aires y bueno, sos nutricionista y a mí me interesaría saber qué te llevó a estudiar nutrición, qué te interesó, qué te movilizó para hacer esto. Bueno, en principio no sabía muy bien qué carrera elegir. Tenía claro que quería elegir algo para ayudar a las personas y la verdad que me interesaba mucho lo que tenía que ver con la alimentación y en ese momento fui a una, digamos, como, viste estos estudios que te hacen para ver tu vocación, y bueno, Sí, son varias orientaciones, entre ellas la carrera de licenciada en nutrición. Así que bueno, así fue como empecé. Pero bueno, a lo largo de la carrera uno se va comprometiendo más, aprendiendo más, profundizando algunos temas más que otros. Eh, ujú, y la verdad es que lo que me parece es que es una disciplina súper interesante, en la que ujú, puede desarrollarse en diferentes áreas y poder aportar al mundo una mirada mejor respecto de lo que es alimentarse bien en varios aspectos, ¿no? Y cómo influye la alimentación no solo en la salud, sino en justamente el ambiente, y cómo cuando nos alimentamos o elegimos cómo alimentarnos, eso también tiene un impacto no solo en la salud individual, sino en la salud colectiva y en el mm. planeta en el que vivimos, ¿no? Más Así bien, sí, 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 totalmente. La verdad que es increíble cómo afecta todo lo que comemos a al mundo general, al cambio climático, a las comunidades de las aborígenes, a los pueblos originarios, gente que sigue produciendo de maneras ancestrales. Tantas veces hablamos con vos cosas tan interesantes. Así que, pero qué interesante, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Eso que me contás. Sí, es tan lindo poder aportar al mundo de una forma que uno habitualmente no se la pensaría, ¿no? sí, vos sabés que yo pienso que uno a veces estudia algo por gusto personal, y luego cuando atraviesa diferentes situaciones, no solo en la carrera, sino en un inicio profesional o como estudiante o como formación posgrado, empezás a tener otra mirada, ¿no? Y empezar a preguntarte qué puedo hacer yo como licenciado en Mm, nutrición para resolver los problemas alimentarios y nutricionales que tengo a mi alrededor. Y ahí te cambia un claro, poco la lógica, ¿no? Bueno, claro. me gusta tal orientación o tal área específica, ¿no? De la nutrición, y por otro lado te planteas, bueno, pero
qué espera esta sociedad, qué espera la gente de los nutricionistas, ¿sí? Y qué está necesitando. Entonces, por eso vuelvo al inicio, ¿no? Pensaba en ayudar y a esa gente que necesita, que tanto un paciente que tiene un problema y que yo sé que orientándolo en su alimentación le puedo mejorar su calidad de vida, por ejemplo, eh, o bueno, o infinidad de aportes que uno puede hacer en todas las instancias de la vida de una persona, ¿no? Claro, Momentos claro. como puede ser la lactancia, el nacimiento, ¿no? De una nueva vida, de un nuevo ser y cómo se debe alimentar, en el embarazo, en la adultez, cuando uno hace una actividad como un deportista que requiere de Ujú, un aporte de determinados alimentos, claro. cuando en un adulto mayor y en cualquier patología que tengas, que a veces el alimento mejora, en muchos casos es solo el alimento el que mejora esa enfermedad, ¿no? Claro, bueno, a mí me pareció muy interesante un poco cuando empezamos a charlar, cuando fuimos con bueno, el secretario de Extensión al consejo de la municipalidad, la primera reunión que tuvimos con vos, que había muchos representantes de Brown, me pareció en relación a lo que vos decís muy interesante cómo querías abordar todo el problema de la alimentación de una forma tan integral y la verdad que sí, que es tantas cosas que uno tiene que tener en cuenta. Habían pensado en tantas aristas que uno tiene que observar si uno quiere ayudar bueno, a mejorar la alimentación, que, bueno, la verdad que uno ve cualquier cifra de los últimos años y está bastante en decadencia la alimentación no solo de los argentinos, sino del mundo en general. La verdad bueno, que el sedentarismo es algo bueno, que prima, el consumo de ultraprocesados, un montón de veces lo hemos charlado, así que pero bueno, creo que somos un montón. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas de la entrevista? Dale. Bueno, en esto que hablábamos, de que la alimentación de la población, la verdad que es bastante pobre a veces, lamentablemente, no importa clases sociales, porque hay mucho consumo de sustancias, productos alimenticios que no son comida, que son ultraprocesados, que tienen una baja calidad nutricional. Sí. Eh, y encima, además, ahora, bueno, con este tema de la cuarentena, con este aislamiento en que podemos hacer pocas compras, que tenemos que salir en contadas veces, ¿vos cómo considerás que podríamos ayudar a revertir un poco esta situación bueno, de sobrepeso y de mala alimentación en estos días que tenemos pocas posibilidades de salir, pero tenemos tal vez más tiempo? Es cierto. No sé si alguna vez escucharon hablar de los determinantes sociales de la salud. Y lo tomo en este sentido porque bueno, justamente para tener una buena salud hay que tener una buena alimentación y también hay determinantes sociales que afectan a la alimentación de cualquier ser humano, ¿sí? Y un poco tiene que ver con lo que estás diciendo. Hoy estamos en un momento de aislamiento obligatorio que hace que quizás estemos más quietos, algunos tendrán más espacio para moverse dentro de su hogar o porque tienen un patio, un parque, algunos otros no. Y eso genera un montón, primero el sedentarismo que ya, digamos, viene considerándose como un factor importante de problemas, sobre todo de sobrepeso, ¿sí? Pero también se te presentan otras situaciones que tienen que ver con cómo uno se siente, ¿no? A veces la angustia, la depresión, la ansiedad provocan o determinan que uno coma de diferente manera. Entonces, bueno, claramente lo que tenemos que hacer es empezar a ordenar eso, ¿sí? Estamos dentro de casa, estamos todo el día dentro de casa, entonces empezar a ordenar los horarios. Algo que nos está pasando hoy es que quizás los horarios se corrieron, almuerzo o desayuno a la hora del almuerzo, almuerzo Los a la hora horarios del... de sueño.
Sí, los horarios de sueño, la verdad que si no tenés un horario fijo, se corre todo, digamos la Los verdad. que también afectan al sistema endocrino, ¿sí? Entonces se empiezan a liberar hormonas en diferentes momentos y eso también te Ujú. provoca más ansiedad y ganas de querer comer en todo momento, ¿sí? O elegir justamente, y ahí es donde tenemos que trabajar, es, bueno, si quiero comer a todo momento, ¿qué elijo? Bueno, elijo alimentos más saludables, con menos grasas, alimentos que no tengan que no sean, como vos mencionaste, procesados, estos alimentos que compramos listos, listos para comer, como digo yo, para consumir, lo caliento en el microondas o en un horno y está listo para el consumo. Le agrego agua y hay una sopa, y mi abuela le llevo a mostrar que eso es una sopa y me la tiro por la cabeza. Exacto. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Generalmente uno que te dice, bueno, consumo esos alimentos porque tengo poco tiempo, porque trabajo todo el día. Bueno, no es el caso. Entonces, quizás es un momento oportuno para cocinar, para realizar preparaciones que justamente tengan alimentos más bien frescos, empezar a probar con condimentos, que es algo que quizás se perdió en la cocina, uso Mm. un caldito o un aditivo que tiene sabor a, entonces empezar a probar diferentes condimentos, nuevas preparaciones. eh, y también, como digo yo, en este contexto de aislamiento, quizás la comida es un vehículo para comunicarse con una tía, con un abuelo, con mis padres, y empezar a intercambiar Ujú. recetas de nuestra cultura, de Sí. recetas familiares. Me parece que eso en este contexto es muy positivo. Sí, quizás seleccionar alimentos libres de azúcar, o cuando, por ejemplo, selecciono harinas porque quiero hacer panes, que ahora justamente escucho en muchos, uy, estamos cocinando pan, bueno, elegir harinas integrales y no refinadas puede ser una Claro, opción, ¿sí? claro. Cocinar una masa de tarta que es recontra sencilla. ¿Saben hacer una masa de tarta casera? A ver qué responden nuestros oyentes. A ver qué nos cuentan. Cuéntenos. Yo Bueno, voy a aportar mi humilde experiencia. El otro día hice unas medialunas integrales sí. y estuvieron bastante ricas, como para cambiar un poco. Sopa a lo mejor, uno me dice que no. Bueno, hay muchas, sí, hay una que nos dice que sí, hay otra que nos dice que Es sí. sencillo, o sea, es una taza completa de harina, que ahí es donde podemos jugar con la harina integral y cambiar un poquito esta harina refinada que solemos usar, un huevo, un chorrito de aceite y un cuarto de taza de agua. Y con eso se hace la masa de una tarta, por ejemplo. Y la tarta es Fácil, vehículo para incorporar vegetales. Así claro. que le podemos agregar semillas, eh, Ujú. le agregamos un poco de sal obviamente a esa tarta y es una forma, esa masa de tarta es una forma de cocinar, se cocina rápido, es casero, no tiene aditivos, no tiene conservantes. ¿Mm? Claro. Sí, volver Así- a lo simple. Perdón, yo creo que es eso también, ¿no? A veces lamentablemente tenemos la idea de que cocinar es encerrarnos todo el día en la cocina y por ejemplo, perdón que sea autorreferencial, Ay, yo cocino medio kilo de legumbres y lo frizo en pequeñas porciones y siempre tengo entonces garbanzos, lentejas, porotos, y la verdad sí, que ayuda mucho a una comida. sí, 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 sobre todo las legumbres son un importante vehículo de fibra y de proteínas y las podemos combinar. Ahí preguntaban si a la masa se les puede agregar avena, también se le puede agregar avena. Eh, es, Ujú. es importante incorporar fibra en nuestra alimentación. Eh, Sí. vos no sé si escucharon alguna vez hablar de la microbiota intestinal, pero justamente esta microbiota está muy relacionada con el sistema inmunitario, ¿sí? ¿Y qué es Ujú. la microbiota? La microbiota es una colonización que tenemos de bacterias, ¿sí? Y esas bacterias se alimentan justamente de fibra.
y lo que provocan justamente esas bacterias es mantener y estimular nuestro sistema inmune, protegernos en este momento con tantas enfermedades. eh, Sí, y incorporando fibra, lo que logramos es este equilibrio de esta microbiota intestinal. Entonces, es importante la incorporación de frutas, de verduras a diario para poder mantener este equilibrio en nuestro intestino. Estas bacterias tienen una función intestinal, pero también de defensa muy, muy importante. claro, Así y eso es algo, perdón, perdón, decime. no, no, por eso lo que digo es que uno a veces no se da cuenta la importancia de esta recomendación de la OMS que habla de 5 porciones de frutas y verduras al día, que uno se hace un recuento de lo que comió el día anterior, probablemente no lo cubra. Y bueno, Claro. tenemos que hacer un esfuerzo por incorporarlo. ¿Mm? Sí, yo había visto una vez algunas opciones para poder lograr esto, que era bueno tener la fruta bien al alcance de la mano, a la vista, y algo que me comentó una persona mayor hace un tiempo y que me pareció algo muy, muy útil, y lo empecé a aplicar en mi casa, que es que antes la gente, así como servía la comida, servía la fruta también. Entonces tenían los platos con el almuerzo, la cena, lo que sea, y bueno, y la fruta ya lavada delante de ellos. Y yo lo empecé a aplicar en mi casa y me parece que es algo muy útil porque cuando la veo es como que está delante junto con todos los platos. Y me doy cuenta que los días que no pongo la fruta en la mesa, me olvido, digo, bueno, ya está, me levanto, voy a hacer otra cosa, y me parece muy útil bueno, que la presencia de las cosas ayudan al mayor consumo, ¿no? Sí. A mí me pasa eso, ¿no? Sí, la fruta, digamos, o puede estar en la mesa o puede estar a la vista en una frutera. Es cierto que hay frutas que se pueden comer con cáscara, hay frutas que hay que pelarlas. Quizás el pelarlas es aburrido o con los chicos es dificultoso. Entonces, una buena estrategia es, bueno, obviamente tenerlas lavadas y incorporarlas a la mesa en el postre cortadas, por ejemplo Claro. en un plato, variedad de frutas. Sí, también tenemos que tener en cuenta que en esta etapa del año quizás las frutas no son tan variadas, así que, digamos, hay otras formas de incorporar fruta, como por ejemplo puede ser un licuado, ¿sí? O sea, preparamos Mm, toda la tarde con fruta, con agua, con leche, sí, más allá de lo típico, una ensalada de fruta, por ejemplo. Eh, claro. pero bueno, la verdad es que si la fruta la cortamos en trozos grandes y se pone en una fuente en la mesa, te puedo asegurar que la van a comer. Yo Así creo que que sí, yo creo que sí. una forma de incorporarla, la fruta tiene vitamina C y tiene fibra, que también es fundamental para las defensas. Y, Y sí, y bueno, y elegir frutas de estación, que son las más económicas, porque bueno, porque también la fruta está muy cara. Entonces, sí, 1 kilo de fruta está 160 pesos, 150 pesos, entonces elegir las de estación que siempre van a estar en menor precio, van a estar claro. más frescas, van a estar, digamos, como tienen que estar, adecuadas, maduras, ¿sí? Sí, y que va Así a que ser lo que la naturaleza nos da, o sea, valga la redundancia, naturalmente, porque va a ser, como vos decís, lo de mejor precio, lo de más asequible, lo más fresco y en su punto. A mí exacto. o sea, nos damos cuenta cuando la mandarina nos vino agria y decimos, ah, pues son las primeras. O mi abuela decía, son las primeras. Y sí, porque no estamos todavía en época y entonces están amargas. Bueno, si compro lo que es de este momento va a estar bien rico. Acá dicen incorporarlas en el desayuno y la merienda es bárbaro, excelente, buen aporte, totalmente. Incorporarlas con otros alimentos, con yogur, ¿sí? Agregarles avena refinada, ¿sí? También es una Ujú. forma divertida y rica de incorporar la fruta. ¿Mm? Sí. Otra cosa que me parece interesante y que está bueno, que a veces a todos nos pasa que si bien la fruta está cara, pero nos puede pasar que alguna nos vino un poco fea o un poco pasada, o las manzanas a veces que están con esa consistencia arenosa, y se me ocurre otra forma es hacer una compota,
que es, Eh, bueno, tener el horno prendido para alguna otra cosa, y las tirás al horno en una fuente peladas, sin nada, la, ya son muy ricas. la compota se puede hacer en microondas, re sencillo, en un recipiente obviamente de vidrio para microondas. Ujú. Ponemos la fruta con un poco de agua, un poquito de vainillín. La manzana y la pera quedan muy bien así. Eh, Sí. Cerramos con un film y se calienta el microondas unos 6, 7 minutos. Cuando lo sacás está la compota realizada y se le puede agregar edulcorante, canela, avena. Ujú. Y es una Con forma canela queda riquísimo. queda riquísimo y es recontra fácil de hacer en 8 minutos. Así que Sí, es es otro. un postre, y es un postre que por lo general, como vos decís, mucho a veces no nos sale pelar bien o no, pero hasta aunque lo hagas con cáscara, por lo menos las peras tienen la piel tan finita, queda rico igual, si somos medio torpes para pelar, que a veces hay algunos amigos míos que, bueno, que me dicen, no, a mí yo no como porque pelo mal, y bueno, es cuestión de práctica, la primera va a salir mal, pero hay que tener, Cáscara. pero sí. eh, Cuando la fruta se cocina, la cáscara hay fibra también y está buena Ujú. incorporarla. Y una cosa, Maiten, que me parece importante, eh, hacer tortas caseras con fruta, que también es Sí. interesante y es un poco esta cuestión de cocinar casero, que no es tan difícil y erradicamos un poco el consumo de galletitas, sobre todo para los Sí. niños, donde las galletitas son muy caras, donde tienen una cantidad terrible de azúcar, de grasa, tiene aditivos, tiene conservantes, tiene jarabe de alta fructosa, son un veneno. Entonces, la Realmente verdad, que sí. hacer un bizcochuelo casero, y uno cuando tiene, por ejemplo, la banana pasada, ¿sí? O mandarina o naranja, se puede agregar la fruta a ese bizcochuelo y queda rico igual y los chicos comen algo mucho más saludable y hasta mucho más económico que comprar las galletitas. Obvio, Así obvio que que sí. me Y parece que son recursos que uno hoy tiene tiempo y también es una forma de acercar a los chicos a la cocina, a conocer los alimentos, a conocer los sabores. Me parece un momento también interesante para eso, porque uno tiene más tiempo. ¿Mm? Y sí, y sí, y bueno, pasando también a otra pregunta, no solamente, bueno, tenemos más tiempo en estos días, podemos estar más tiempo en la cocina, pero no es solo lo único que está pasando. Lamentablemente también, bueno, hay algunas personas que pueden continuar su trabajo como de forma de teletrabajo, pero hay gente que no y que simplemente está aislada, mucha gente que está sola, y bueno, aparecen muchos síntomas de tristeza, angustia, soledad. Y esto afecta a nuestra forma de comer, nos afecta a todos por igual. ¿Vos qué pensás? Por supuesto que afecta muchísimo. Digo, la ansiedad te puede disparar justamente, tener más apetito. Es muy interesante lo que decís también de la higiene. Creo que eso podría estar capaz para otro vivo que podríamos hacer en otro momento, que después Muy que vote bien. la gente a ver si le interesa, pero también es muy importante. Y bueno, después yo te quería preguntar otra cosa, es que es relacionado a que, bueno, estos días, además de, bueno, todo esto que mencionamos, salimos muy poco a hacer compras. Salimos poco y compramos lo mínimo necesario, capaz en grandes cantidades, pero lo más puntual, y volvemos corriendo a casa porque, bueno, está el virus. Y bueno, yo te quería preguntar cómo optimizar las compras, cómo guardar mejor los alimentos. La verdad que es algo bueno, que está bueno saber porque, bueno, la gente va, compra y compra lo de siempre, tiene más tiempo, pero no tiene que comer lo de siempre. Está bueno, como decíamos, comer más frutas, más verduras, porque bueno, hay mucho más tiempo. Mira, lo importante, quizás estaría bueno hacer un ejercicio de pensar qué estuvimos comiendo en estos últimos días, al menos 3 días para atrás, y con estas cosas que estuvimos hablando y estos consejos, empezar a incorporar lo que dijimos, esto, más frutas, más verduras, cereales integrales, un poco más de fibra. Entonces quizás estaría bueno hacerse como un menú diario, ¿sí? De 5 días, nada más, de 3, 4, 5 días, no importa, y contabilizar
justamente los alimentos que necesitamos, esas preparaciones que habitualmente hacemos. O sea, nada nuevo, sino mejorar un poco lo que venimos haciendo. Yo siempre digo que los cambios se hacen paulatinamente, sobre todo en la alimentación, los cambios en la alimentación son paulatinos, y vamos incorporando de a poco lo que vamos escuchando que es mejor. Entonces, de Claro. esa manera, uno puede hacerse una lista, ¿sí? Ir a comprar con una lista es fundamental, porque aparte uno tiene que estar poco tiempo comprando hoy, el menos tiempo posible en contacto con otras personas. Entonces, con una lista uno va seguro a comprar y sabe lo que tiene que comprar. Y tratar de comprar alimentos, sobre todo los frescos, no en mucha cantidad, porque sabemos que esos alimentos no perduran mucho. Salvo, por ejemplo, las verduras. Podemos hacer algún tratamiento cuando llegamos a casa. Obviamente lavamos esas verduras, las sanitizamos, que es lo que nosotros le decimos, las enjuagamos con un poco en 1 litro de agua, 3 gotitas de lavandina y las dejamos 5 minutos. Y esa verdura, Ujú. sobre todo las verduras de hoja, el brócoli, las chauchas, el coliflor, se hierven, ¿sí? Y cuando toman ese hervor, se saca del agua, en ese primer Ujú. hervor, y se lo pone en el chorro de agua fría, ¿sí? El famoso blanqueo. Es un blanqueo, y eso yo lo puedo frizar. Es la famosa, digamos, forma que yo consigo esas bolsitas en el súper congeladas. Bueno, exactamente de la misma manera. Entonces eso lo congelo y lo puedo sacar en cualquier momento y lo puedo volver a hervir o utilizar en una preparación al horno que se Ujú. termina su cocción y no pierde sus propiedades. Ni hablar que las Ujú. frutas frescas y las verduras frescas mantienen algunas vitaminas que cuando nosotros las cocinamos se inactivan. Pero bueno, no importa, tenemos otro tipo de vitaminas. Entonces, Claro. esa es una forma de conservar las verduras. También las verduras de hoja, por ejemplo la lechuga o la rúcula, lo que podemos hacer es, obviamente después de lavarlas, las envolvemos en papel. ¿Vieron ese Ujú. papel de cocina? Ujú. ¿Para qué? Para que justamente no pierdan humedad y las enfilmamos con un tupper o en un recipiente en la heladera. Se van a dar Ujú. cuenta que cuando abren ese recipiente, la hoja tiene y dura bastante y tiene la misma textura que cuando la Sí, compramos por una semana aproximadamente. Así que ay, son sí. formas interesantes de mantener las frutas y las verduras, que es lo que más digamos, pierden sus características en poco tiempo. ¿Sí? Y Claro. respecto a lo otro son los cereales, los fideos, el arroz, las legumbres. Con eso, digamos, podemos acopiar un poco más y tener en cuenta que cuando guardo en la alacena, que eso es sumamente importante, dejar siempre adelante lo que compré primero, ¿sí? O sea, Claro. lo que compré lo pongo adelante. Voy a Mm. comprar, siempre me pongo lo que compro, ¿sí? O sea, Al perdón, final. último entrado, primero salido se llama, ¿sí? Claro, sí, Lo que sí, compré lo pongo adelante, ¿para qué? Para usarlo, ¿sí? Porque sí. seguramente lo que nos hemos encontrado en esta cuarentena es quizás muchas cosas vencidas o condimentos vencidos cuando empezamos a revisar, que nos pasa En tiempo. estas limpiezas como hace la mujer japonesa, que bueno, nos pusimos todos a limpiar en estos días y ¡oh! Bueno, nos pasa eso, ¿sí? Así que es importante, y también una cosa súper importante en el Ujú. supermercado, ver los vencimientos. Yo siempre digo que las ofertas a veces están vinculadas con que el producto se vence más rápido. Y nosotros Mm. tenemos que pensar que en esta etapa de cuarentena tratemos de comprar alimentos con un vencimiento más largo. Entonces Claro, también revisar muy bien los vencimientos cuando compramos. claro. O pensar si lo vamos a usar. A veces uno va a una feria, por ejemplo, que hay oferta de 3 4 kilos de manzana, qué sé yo, por muy poca plata. Pero bueno, ¿se come manzana en mi casa o la voy a tirar? Porque a veces uno se tienta porque el precio es muy bajo y realmente uno no lo usa. Y entonces está bueno tomar conciencia también por el desperdicio de alimentos, ¿no? Que es algo muy grave que pasa, no solo acá, sino en todo el mundo.
Sí, sí, igual también es importante ahora que aprender a guardar el alimento, ¿no? Cuando el alimento lo tenemos preparado y no comemos, por ejemplo, una tarta o cualquier preparación, tratar de frizarla, obviamente, y poder consumirla luego, ¿no? Claro. Porque esto también es lo que estás diciendo vos, ¿no? Uno cocina quizás mayor cantidad de la que consume, bueno, tener esa precaución de utilizar el freezer y guardarla. Claro, ¿Sí? o de cuando ya está, digamos, tibio, que ya no quema, ya puede ir a la heladera sin ningún Puede ir al... problema y no, y evitar ese recalentamiento ad eternum que a veces sucede en las casas y que no estaría haciéndonos ningún bien. No, no, totalmente. Y también esto que vos bien dijiste, una vez que una tarta, un guiso, lo que sea, tiene una temperatura, o sea, obviamente no recién cocinado, pero ya baja su temperatura, tiene que conservarse en la heladera, ¿sí? No puede Sí, conservarse sobre la mesada o como muchos hacen es dejo las empanadas adentro del horno, ¿sí? Eso es peligrosísimo. Y mm, obviamente cuando nosotros volvemos a calentar un alimento que se debe calentar solo una vez, calentarlo a alta temperatura, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde que se cocinó hasta que estuvo refrigerado y volvió al momento en que yo voy a comer, pudo haber tenido proliferación bacteriana, entonces yo me aseguro con ese calor que le doy de matar, si la hubo, sí. alguna proliferación bacteriana que me puede provocar enfermedad. Claro, y bueno, ya que estamos con este tema, hay algo que veo muchas casas que hacen y me parece importantísimo mencionar, ya que hay mucha gente que no está viendo, que es no descongelar la carne fuera de la heladera. Es algo Bien, que también en este momento que estamos en esta cuarentena y queremos comer mejor, bueno, esto es algo que siempre lo tenemos que hacer. No nos generemos una pataleta gastrointestinal en un momento en el cual no está bueno ir por cualquier tontería a un sanatorio. Esto es algo que siempre tenemos que hacer, me parece súper valioso eh, agregarlo, porque mucha gente va, descongela la carne a temperatura ambiente hay y que después nos agarra una descongelar pataleta. en la heladera, así es. Y luego, obviamente, las carnes tienen que estar muy, pero muy bien cocidas, ¿sí? Eso también es importante aclararlo. Eh, y una cosa que yo digo, Maiten, esta cuarentena nos va a traer muchas enseñanzas. Todo esto que hoy se habla del lavado de manos, de no llevarse la mano a la cara, de limpiar, de la limpieza de las superficies al ingresar al hogar, Sí, de la limpieza de los alimentos, es algo que se debiera hacer siempre, ¿sí? Y sería la prevención de muchísimas enfermedades infecciosas. Así sí, que totalmente. yo creo bueno, esto lo tenemos que hacer un hábito bueno, nos cuesta un montón, pero creo que a la larga nos va a dejar algo bueno. Sí, yo creo que sí. Esperemos que así sea, pero bueno, también queremos tomar mate. Pero sí, Tecito, eh, ¿qué va a un ser? tecito, un tecito, ¿qué vamos a hacer? Mate, un mate para cada uno por esta época. Pero bueno, ¿vos tenés algún otro consejo que te haya quedado que nos quieras comentar, que tengas ganas de compartirnos? La verdad que esta es una situación muy particular y bueno, creo que está bueno cada uno ir repensando, como decíamos, sus hábitos, si alguno tiene algún pedacito de lugar para hacer capaz algo de actividad, siempre creo que está bueno, pero ¿a vos se te ocurre algún otro consejo que vos nos darías para vivir mejor en esta época que nos toca? Ahí decían, todos estamos cambiando, yo creo que sí. Creo que tenemos que ser más solidarios desde todo punto de vista, y obviamente acompañar a los que menos tienen, a los que hoy están pasando quizás por un momento de dificultad, acercarles. Hay muchos lugares y entidades donde hay voluntarios y que están acompañando esta situación, o a chicos en comedores escolares. Yo creo que cada uno desde su lugar puede poner un granito de arena. Y en lo personal,
tratar de encontrar en estos momentos, de poder modificar algunos hábitos, algunos malos hábitos con los que veníamos. Creo que es el momento de poder cambiar esto. Así que yo voy por eso, porque cada uno, tanto para los otros como para uno, sea un momento de cambio para mejor. Así que me parece que es eso lo más importante, Maiten. Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. La verdad que ojalá bueno, que nos pongamos a pensar en qué cosas podemos hacer y mejorar, porque realmente, bueno, como hablábamos, en este país tenemos, bueno, unos índices de sobrepeso muy altos y, bueno, todo eso nos genera una calidad de vida peor y, bueno, está buenísimo poder ver qué estábamos haciendo hasta ahora, ¿no? Creo que siempre estamos como, bueno, después lo veo porque después, cuando tenga tiempo, y creo que en este momento tenemos tiempo para pensar en todas esas cosas, ¿no? Así Y también ojalá que sí. la, o sea, hoy nos damos cuenta que esta enfermedad es una enfermedad infecciosa, pero que es más riesgosa para aquellos que tienen enfermedades crónicas, los tabaquistas, por ejemplo, la obesidad. Entonces, realmente es un momento de replantearse, bueno, más allá del sobrepeso que tengo, de la obesidad, cómo esto me puede llegar a afectar, a tal Mm. punto bueno, de estar grave, ¿no? Sí, sí, de ser más vulnerable a algo que no existía antes y de repente se plantea otras reglas, ¿no? sí, y cómo atacan estos virus, justamente a las personas con estos problemas, ¿no? de salud, Mm, y que, bueno, en esto, en el repensar, eh, digamos, actitudes que pueden hacer que esto cambie y, bueno, y que se pueda prevenir, ¿no? Así que mm. me parece que voy por eso, porque empecemos a replantearnos esta situación y poder mejorar algunos hábitos. Ay, sí, ojalá que sí. Así que bueno, esas son todas mis preguntas. No sé si tienen alguna pregunta nuestros oyentes. Desde ya, muchísimas gracias por participar en esta entrevista, Pau. La verdad, un placer siempre hablar con vos. Muchas gracias a ustedes y me encantó compartir con ustedes, y cuando quieran nos volvemos a encontrar. Les mando un Obvio. cariño enorme a todos. Buenísimo, bueno, si no hay ninguna preguntas más, bueno, doy por finalizado. Estuve viendo que algunos comentarios ahí, mucha gente que la mamá le dejaba la empanada en el horno, mucha gente que va a llamar a la mamá, pero la va a retar antes que nada, me parece. Ay, así que bueno, Pau, un placer hablar con vos, te mando un beso grande y bueno, un beso para todos los que nos acompañaron hoy. Bueno, muchas gracias a todos.